Muy buenas noches, queridos hermanos. Hoy día nuevamente seguimos con nuestra serie sobre el profeta Jeremías. Así que con mucho gozo voy a pedirles que abran sus libros, Biblia, en el libro de Jeremías. Y vamos a tener una lectura del versículo 11 al versículo 19. Jeremías capítulo 1, versículo 11 al 19. Dice así el Señor. La palabra de Jehová vino a mí diciendo: ¿Qué ves tú, Jeremías? Y dije: veo una vara de almendro. Y me dijo Jehová: bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Vino a mí la palabra de Jehová por segunda vez diciendo: ¿qué ves tú? Y dije: veo una olla que hierve y su faz está hacia el norte. Y me dijo Jehová: del norte se soltará el mal sobre todos los moradores de esta tierra, porque he aquí que yo convoco a todas las familias de los reinos del norte, dice Jehová, y vendrán y pondrán cada uno su campamento a la entrada de las puertas de Jerusalén, y junto a todos sus muros en derredor, y contra todas las ciudades de Judá. Y a causa de toda la maldad, de toda su maldad, proferiré mis juicios contra los que me dejaron e incensaron a dioses extraños, y la obra de sus manos adoraron. Tú pues ciñe tus lomos, levántate y háblales todo cuanto te mande. No temas delante de ellos, para que no te haga yo quebrantar delante de ellos. Porque aquí que yo te he puesto en este día como ciudad fortificada, como columna de hierro y como muro de bronce, contra toda esta tierra, contra los reyes de Judá, sus príncipes, sus sacerdotes y el pueblo de la tierra. Y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librarte. Amén. Padre, gracias te damos en esta noche que nos permites reunirnos como un solo cuerpo, porque somos todos hijos tuyos, oh Dios, por tu gracia. Gracias por esta libertad de poder abrir tu palabra y permitir que sea tu Espíritu Santo enseñándola y aplicándola a cada una de nuestras vidas. Pedimos, Señor, que tú seas con nuestra mente, con nuestro corazón, con nuestro entendimiento, con nuestra disposición a escuchar tu palabra para responder conforme a tu buena voluntad. Te lo ruego en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Hermanos, estamos compartiendo una serie sobre el libro de Jeremías y en este capítulo 1 el tema central, después de la introducción, es el llamamiento de Jeremías, desde el versículo 4 al 19, en el cual podemos ver 4 tópicos bien claros. Primero, la elección de Dios de Jeremías, versículos 4 al 8, ya lo compartimos. En el último mensaje, segundo punto, la misión encomendada por Dios a Jeremías, versículo 9 a 10, ya, como dije, fue nuestro último mensaje. Y hoy día, Dios mediante, veremos el tercero y cuarto punto. El tercer punto son las ilustraciones de Dios a Jeremías, versículo 11 al 16. Y cuarto tema, la confirmación de Dios a Jeremías, los últimos versículos del 17 al 19. Así que comencemos con el tercer tópico del llamamiento de Jeremías, con las ilustraciones. Versículo 11. La palabra de Jehová vino a mí diciendo: ¿qué ves tú, Jeremías? Y dije: veo una vara de almendro. Y me dijo Jehová: bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. La visión de la vara de almendro, ¿ya? Porque la verdad es que a través de estas ilustraciones, Dios, para que no quedara ninguna duda en Jeremías sobre su misión encomendada, Dios entonces le otorgó estas 2 visiones. La primera, versículo 11 al 12, la visión de la vara de almendro. En esta visión Dios hace un juego de palabras en hebreo, algo que era bastante común en esos tiempos. Y Jeremías lo pudo entender perfectamente porque hablaba hebreo. Pero a nosotros se nos hace más difícil porque al traducir al castellano se pierde el sentido. Por ejemplo, la palabra almendro en hebreo es chaket.
Y luego que Dios le pregunta a Jeremías, ¿qué ves tú? Y Jeremías le responde, veo una vara de almendro, veo una vara chaque. Me dijo Jehová, bien has visto, Jeremías, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Y la palabra apresuro es choque en hebreo, de tal manera que en hebreo suena aquí chaquet primero y luego apresuro choque, ya muy parecido, de manera que Jeremías no olvidaría que la visión de la vara de almendro le hablaba de que la palabra de Dios es segura y que muy pronto lo dicho por el Señor tendría su cumplimiento. Dios, por medio de este juego de palabras, le está asegurando que va a cumplir su palabra y que su cumplimiento será muy pronto. Y hermanos, Dios nunca deja de cumplir su palabra. Si vamos al Nuevo Testamento, en las epístolas de Pedro, el gran apóstol Pedro, en Primera de Pedro capítulo 1, por ejemplo, en el versículo 24, hace una comparación entre la vida humana y la palabra de Dios. Fíjense, versículo 24, capítulo 1, Primera de Pedro, toda carne, o sea, el hombre es como hierba, toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca, la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. La palabra de Dios es segura. Nuestra vida es transitoria, pero la palabra de Dios es estable. En Segunda de Pedro, vimos Primera de Pedro, ahora vamos a Segunda de Pedro, en el capítulo 1 nuevamente, pero versículo 19, Pablo le dice a la iglesia, tenemos también la palabra profética más segura. La palabra de Dios es segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Nuevamente, Pedro pone mucho énfasis a, igual como Dios le comparte a Jeremías, de que la palabra de Dios es segura. Hermano, la palabra del Señor es segura y es más, se cumple antes de lo que nosotros pensamos. Ya el Señor le dio esta ilustración, esta visión a Jeremías sobre una vara de almendra para decirle que yo apresuro mi palabra para ponerla por obra, para cumplirla. Ese es el mensaje a través de esta visión de la vara de almendro. Y hermanos, nosotros sabemos que nuestro Redentor viene y estamos viendo el cumplimiento de señales y sabe, Él apresura su palabra. Él apresura su palabra. Él viene antes de lo que nosotros pensamos. Dios ya ha empezado a apretar el acelerador de la historia humana. Es cosa de ver lo que está sucediendo en el mundo. Ya hace un tiempo la agresión de Rusia y a Ucrania. Hoy día tenemos la guerra de Israel frente a Hamas y quizás a naciones palestinas involucradas. Ya también si habláramos del avance de la agenda globalista con todos sus tentáculos, bueno, podríamos estar aquí toda la noche, ya, y la meta que tiene esta agenda globalista de un reseteo mundial para el año 2030. Pocos años faltan para ese reseteo que ellos tienen preparado. Y así, entonces ellos van a pavimentar totalmente a este mundo para un gobierno universal que será por medio del anticristo. Las señales están al alcance de nuestra vista. Y hermanos, todo se va cumpliendo conforme a la palabra de Dios. Y así, el Dios soberano también está preparando aceleradamente el terreno para la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Es seguro, hermanos, y es inminente. Y acá Dios le está diciendo, en el contexto histórico en el cual vivió Jeremías, que también la palabra de Dios a través del juicio hacia la nación de Judá viene. Lo mismo hoy día. ¿Qué le está diciendo Dios
a Jeremías con esta visión: Jeremías, prepárate porque ya no hay tiempo que perder. Hoy día a mí me dice: prepárate, iglesia, porque no hay tiempo que perder. Prepárate, hermano, ya que no hay tiempo que perder. Dios dice: yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Amén, gloria a Dios. Así que ahí está la primera mensaje por medio de la visión de la vara de almendro. La segunda visión, versículo 13 al 16, es la visión de la olla hirviente. La visión de la olla hirviente. Versículo 13. Vino a mí la palabra de Jehová por segunda vez. Así que es la segunda visión. ¿Qué ves tú?, le dijo Dios a Jeremías. Y dije: veo una olla que hierve y su faz está hacia el norte. Mire, en cualquiera de nuestras casas, una olla hirviendo que está a punto de derramarse nos habla de peligro, ¿no es verdad? Y sobre todo si hay niños alrededor. Dios le está comunicando a Jeremías acerca del peligro en que se halla la nación. Judá está en peligro. El juicio de Dios viene y es seguro, porque la palabra de Dios es segura, y llegará muy pronto, porque yo, apresuro mi palabra para ponerla por obra, y se derramará desde el norte y correrá ya como agua hirviendo, quemando y causando mucho dolor. Eso nos está diciendo hasta aquí el Señor. Hermano, yo recuerdo, y la verdad es que si recuerdo, nunca se me ha olvidado, porque recuerdo más o menos alrededor de mis 23, 24 años, mucho tiempo atrás, cuando era un joven profesional. Trabajé un tiempo en el servicio de urgencia de la posta del Hospital Roberto del Río. Para los que no saben, el Hospital Roberto del Río es un hospital ya de atención infantil, es un hospital de niños. Y cuando uno pasaba la mampara de recepción, uno se encontraba primeramente a la sala dental donde yo estaba trabajando. Al lado de la sala dental estaba la sala de quemados y más allá la sala de cirugía. Y mire, yo le aseguro ya que a usted no le gustaría entrar a ninguna de ellas, a ninguna de estas salas. Pero la peor de todas era la sala de quemados. Ahí se veía un cuadro horrible en esos pobres niños con mucho dolor. Y aquí Dios dice: así será mi juicio contra Judá, como una olla hirviente que se derrama y todo lo quema con mucho dolor. Versículo 14, me dijo Jehová: del norte se soltará el mal sobre todos los moradores de esta tierra. Confirma el versículo 14, que ya lo había dicho en el 13, ya que la olla que hierve tiene su cara hacia el norte, o sea, viene desde el norte. Y sabemos por la historia que el instrumento de juicio de Dios fue Babilonia, que está al norte de la tierra de Israel, de Judá, con su rey Nabucodonosor. Se levantaron y ellos son los encargados de emitir juicio contra este pueblo de Dios extraviado del Señor. La palabra de Dios se cumple, y se cumplió en la historia. Versículo 15, porque he aquí que yo convoco, dice Dios, Dios convoco a todas las familias de los reinos del norte, dice Jehová, y vendrán, y pondrá cada uno su campamento a la entrada de las puertas de Jerusalén, y junto a todos sus muros en derredor, y contra todas las ciudades de Judá. Nótese que es Dios quien está ejecutando su juicio contra Judá, porque dice: yo convoco a todas esas familias del norte que vendrán, y pondrán cada uno su campamento, es decir, la ciudad va a ser sitiada, está diciendo en este versículo 15. Nótese, hermano, que es el Dios soberano el que está al control. Es Dios quien levantó a Babilonia para castigar a su pueblo Judá. Y Dios predijo claramente
como dice el versículo aquí, versículo 15, ya claramente Dios predijo que previamente a la caída final de Judá, ellos primeramente serían sitiados. Y sabemos que esto sucedió tal como Dios lo dijo, porque Babilonia sitió en 2 oportunidades a lo menos a todo el reino de Judá y por último entonces los llevó a todos cautivos. Hermanos, aún en medio de su juicio yo veo la misericordia de Dios. Yo puedo ver la mano misericordiosa de Dios, porque no los llevó de un golpe a esta nación, sino que fue advirtiéndole por medio de estos sitios para que regresaran a Él, para que se arrepintieran y volvieran a Dios. Pero la dureza del corazón de ellos no quiso. No quisieron humillarse, no quisieron arrepentirse, prefirieron seguir confiando en sí mismo. Ya, como dice el versículo, ya ellos serán sitiados porque vendrá del norte, ¿no es verdad? Babilonia, y pondrá cada uno su campamento a la entrada de las puertas de Jerusalén y junto a todos sus muros, los muros en derredor de Jerusalén y contra todas las ciudades de Judá, el sitio previo a la caída final. Hermanos, ellos no quisieron volver al Señor, ya, y siguieron confiando en sí mismos. Pero si la ciudad tiene muros y tiene grandes puertas, ellos pensaron que estaban seguros, que nada les iba a pasar. Confiaron en los muros en lugar de volverse a Dios y confiar en Dios. Y quizás haya alguien escuchando este mensaje que está confiando su vida en diferentes muros, pero no en Dios. Hay muros. Piensa en qué estás confiando tu vida. Muros como tu economía, muros como tu trabajo, muros que puede ser la familia, muros que pueden ser circunstancias que te dan algún grado de seguridad. Pero todo en la vida del hombre, como leímos en Pedro, es fugaz, es transitorio, todo se va, hermanos. Por lo tanto, lo más seguro es poner nuestra confianza en el Señor. Y por eso es que Dios te dice en esta noche, querido amigo, vuélvete a Dios, amigo. Y es urgente por tu bien. Dios había dicho hace mucho tiempo a esta nación de Judá, por ejemplo, desde la época de Moisés, allá en Números capítulo 32, sabed que vuestro pecado os alcanzará. Miles de años antes Dios les advirtió, sabed que vuestro pecado os alcanzará. Y aquí vemos que fueron alcanzados por no arrepentirse ante su Dios. Versículo 16, y a causa de toda su maldad proferiré mis juicios contra los que me dejaron e incensaron a dioses extraños y la obra de sus manos adoraron. Mire, mucha gente que no conoce a Dios objeta de Dios sus juicios. Dicen, pero ¿cómo Dios va a castigar? Si Dios es amor. Y hermanos, es verdad que Dios es amor, pero también Dios es santo y es justo. Así que primero quiero decirte que Dios no castiga por gusto, Dios no castiga sin causa, pero Dios castiga. Hay un versículo muy interesante en el libro de Isaías, profeta antes de Jeremías, Isaías, capítulo 28 y el versículo 21. Isaías capítulo 28, por favor, versículo 21. Y aquí pone ejemplo de otros juicios en el pasado de Dios. Porque Jehová se levantará como se levantó en el monte Perasim, como dictaminó juicio en el valle de Gabaón hace mucho tiempo. Se enojará ahora. Y de la misma manera como fue en el pasado, se enojará ahora con esta nación de Israel, para hacer su obra, que es caer en juicio por el pecado de la nación. Pero dice su extraña obra, y para hacer su operación,
su extraña operación. Me llama la atención este versículo porque la verdad es que Dios es amor y lo natural de Dios es amar, pero dada su santidad y su justicia, tiene por causa del pecado que hacer esta obra de juicio que le es extraña, que no le agrada, que le es difícil, pero que por su santidad tiene que emitir el juicio. Ojalá él evitara o no quisiera hacer esto y ojalá no lo llevara a cabo, pero tiene que hacer juicio a causa del pecado del hombre, como dice aquí, pero es una operación extraña, no es lo más natural en el corazón de Dios. Ahora, ¿por qué Dios le juzgó a ellos? Vamos de nuevo ahí a Jeremías, a nuestro pasaje. ¿Por qué Dios les juzgó a Judá? Versículo 16, y a causa de toda su maldad. Ahí está. Y a causa de toda su maldad, es decir, por su pecado, proferiré mis juicios contra los que me dejaron y se fueron a incensar a dioses extraños, fueron a orar, a buscar, a desarrollar todo su espíritu religioso a otros dioses extraños. Incluso se fueron en la idolatría más absurda porque adoraban la obra de sus manos y la obra de sus manos adoraron. Es decir, se hicieron sus propios dioses y adoraban a sus propios dioses que son ídolos y están muertos, no como nuestro Dios vivo, ¿ya? Así que a causa de su pecado Dios les juzgó. Y querido amigo, yo quiero decirte en esta noche que si no has venido a aceptar el perdón que Cristo y solo Cristo te puede dar, pregúntate, ¿cómo piensas escapar de Dios? Porque para escapar de Dios tú no puedes entrar a la presencia de Dios cargando tu pecado. Tú tienes que depositar tu fe en Jesucristo, que murió en la cruz del Calvario, derramó toda su sangre para limpiarte y perdonarte. Él cargó tu pecado, pero tú tienes que aceptarle. Y si no le aceptas, ¿cómo vas tú a escapar de Dios? Este pueblo pensó, como muchos hoy día, que no iba a llegar el juicio de Dios, pero la espada llegó y históricamente llegó. Eso es algo que no se puede negar. Dios siempre, además, antes de decir que estamos destituidos de la gloria de Dios, ya da la razón por qué estoy destituido. Como dice el versículo de Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron. Esa es la razón. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Hay una razón a causa del pecado del hombre. Y quizá alguien podría decir, pero yo no tengo grandes pecados. Yo soy un buen ciudadano, soy un buen padre. Bueno, no soy perfecto, pero ¿qué tanto es mi pecado, hermano Carlos? Simplemente tengo que decirte que vivir independizado de Dios es ya el pecado por esencia. Vivir independizado de Dios, no considerar a Dios en mi diario vivir. Es como llevar una vida donde Dios no tuviera nada que ver conmigo. Eso es el pecado por esencia. Es dejar a un lado a Dios. Ahora, cuando el hombre deja a Dios, otras cosas ocupan el lugar de Dios. Por eso es que el versículo 16 dice, ya, contra los que me dejaron. Es dejar a Dios, vivir una vida como si Dios no existiera. Pero como hay un vacío espiritual en el corazón de todo hombre, entonces el hombre busca llenar ese vacío erradamente, engañosamente, en idolatría, en religiones. Y se desarrolla un espíritu religioso en lugar de buscar a Dios, quien quiere tener una relación, no una religión, una relación con el hombre, ¿ya? Entonces, cuando el hombre deja a Dios, normalmente otras cosas ocupan el lugar de Dios. Esos son esos dioses extraños que aparecen en el versículo 16. Y como el vacío espiritual persiste, entonces se desarrolla todo ese espíritu religioso del hombre que lo va ahondando más en su pecado, profundizando más su pecado y llevándola a la idolatría que provoca la ira de Dios. ¿No es esta la realidad de muchos hoy en día?
¿Cuánta gente ya cree que está bien con Dios porque tiene una religión? Pero el juicio de Dios se apresura. Por ello, el libro de Hebreos hace una pregunta muy solemne. Ya, Hebreos capítulo 2 y el versículo 3. La pregunta que nos hace Dios en este libro es: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿Cómo piensa el hombre que puede escapar ya de la condenación eterna si la salvación tan grande que fue hecha ya por Dios, que le costó todo a Dios, su Hijo Jesucristo, que murió por ti, por mí en la cruz, y tú la descuidas? No le das ninguna consideración. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Pregunta que debiéramos todos realmente responder. Y este libro de Hebreos concluye con una aseveración ahora muy rotunda en Hebreos capítulo 10, ya que estoy en Hebreos, el versículo 31, diciéndonos: horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Porque si te pilla el Señor sin arrepentimiento, si te pilla el Señor sin las cuentas claras con Él, sin tu pecado perdonado, aceptando a Cristo como tu Salvador y tu Señor, entonces te espera una horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Una horrenda ya eternidad en el infierno, en otras palabras, dice el Señor. Así que, hermanos, esta visión, igual como la olla hirviente, eso es lo que espera. Ya un dolor por toda la eternidad, como Dios le mostró a Jeremías que venía ese juicio contra esta nación por altivos, por soberbios, por orgullosos, por pecadores y por no querer volver al Señor. Entonces proferiré mis juicios contra los que me dejaron. Versículo 16. El cuarto punto, versículo 17 al 19 en el llamamiento, es la confirmación de Dios a Jeremías. La verdad es que ¿por qué una confirmación? ¿Por qué vuelve Dios a insistir? Es para que no le quede ninguna duda a Jeremías sobre su llamado y sobre su misión. Así que Dios es insistente para que no quede ninguna duda en Jeremías. Y además, dada la seriedad y solemnidad de su llamado, Dios le confirma directamente a Jeremías. Versículo 17. Tú, pues. El pues es tan importante porque es en base a todo lo que has estado oyendo de mí, Jeremías, dice Dios. Tú, pues, ciñe tus lomos, levántate y háblales todo cuanto te mande. Primera frase. Ya, miren, hermanos, Dios le confirma a Jeremías: tú, pues. Y tú piensa, hermano, porque Dios te está hablando a ti. Tú, el querido hermano que escuchas, pues. El pues te debe hacer meditar en toda tu experiencia de vida con Dios desde el momento glorioso en que aceptaste a Cristo como Salvador. Tú, pues, tú debido a toda la experiencia que has acumulado con tu Dios, tú, hoy día, prepárate. Ciñe tus lomos. Cuando el hombre ceñía sus lomos, arremangaba esa túnica, ya era porque iba a trabajar. Tú pues ciñe tus lomos. Está diciéndole: tú, Jeremías, prepárate para la misión. Jeremías, prepárate para el trabajo. Ciñe tus lomos, prepárate para el servicio. Jeremías, prepárate para el ministerio. Prepárate y levántate. Esa palabra levántate implica que le está diciendo Dios a Jeremías: sal de tu inercia, sal de tu comodidad, sal de tu pasividad. Jeremías, levántate. Ciñe tus lomos y levántate y háblales. ¿Qué háblales? Todo cuanto te mande. No hables tus ideas, no hables tu palabra. Es mi palabra, es lo que yo te
ponga en tu boca, como decía el versículo 7, me parece, ya. Por supuesto que Él tocó mi boca para que yo compartiera la palabra de Dios, pues háblales todo cuanto te mande. Y hermano, este mismo llamado que Dios hizo a Jeremías, Dios lo hace a ti hoy día. Te pregunto, ¿qué respondes al Señor? ¿Ya? Y vuelve aquí después de llamarlo, prepárate, levántate y háblales todo cuanto te mande. Vuelve Dios a advertir a Jeremías, no temas delante de ellos. Igual que el versículo 8, no temas delante de ellos. Y la misma frase, ya, pero aquí agrega algo, para que no te haga yo quebrantar delante de ellos. Interesante, hermanos. Interesante. No temas delante de ellos. Igual que el versículo 8, pero acá en el versículo ya 17, ya agrega, para que no te haga yo quebrantar delante de ellos. Ya. Hermanos, mire, Dios puede comprender, incluso aceptar nuestra reacción de temor inicial, porque es una reacción natural, dado que somos pecadores, somos criaturas caídas. Pero quiero decirte que Dios no acepta que seamos dominados o vencidos por ese temor. Por eso es que aquí en el 17 agrega, ya, para que no te haga yo quebrantar delante de ellos. Porque Dios está diciendo a Jeremías, Jeremías, está bien, acepté ya tu temor, pero lo que no voy a aceptar es que tú seas dominado o vencido por ese temor, Jeremías. ¿Ya? Si haces esto, Él, Dios glorioso, todopoderoso, se pone contra ti y no hay victoria en tu vida, sino hay derrota. Porque la obra de Dios es para valientes, la obra de Dios es para hermanos comprometidos, que por amor a Dios lo vencen todo. Por eso es que Dios llega un momento ya en que, al pesar que le repite, ya no temas delante de ellos, le dice a Jeremías, pero tus emociones tienes que controlarlas, porque yo estoy por sobre esas emociones. Yo soy el Dios todopoderoso. Así que déjate de tonterías y conságrate a mí. Ese es el sentir del Señor aquí en el versículo 17. No seas vencido, sino que vence con el amor todo temor. Ya lo vimos esto en un mensaje anterior. Versículo 18, ya, porque aquí que yo te he puesto en este día como ciudad fortificada, como columna de hierro y como muro de bronce contra toda esta tierra, contra los reyes de Judá, sus príncipes, sus sacerdotes y el pueblo de la tierra. Versículo 18. Mire, en este versículo yo veo que Dios le confirma a Jeremías su posición. Porque aquí que yo te he puesto, tú tienes esta posición, esta postura, yo te he puesto, este es tu lugar, porque aquí yo, Dios Todopoderoso, te he puesto en este día como ciudad fortificada, como columna de hierro, como muro de bronce contra toda esta tierra, contra los reyes de Judá, los príncipes, los sacerdotes y el pueblo de la tierra. Así que Dios, qué importante, hermanos, que le confirme su posición. Es tan importante en la vida cristiana saber quién soy en Cristo, cuál es mi posición, cuál es mi identidad. Y Dios le señala entonces su posición y su ministerio, ya, con lo que yo llamo las 3 I de Dios. Dice primero, ya, te he puesto este día como ciudad fortificada. Una ciudad fortificada es una ciudad inexpugnable. La primera I, inexpugnable. Me habla de la protección de Dios, ¿ya? Pero también como columna de hierro. La segunda I, la columna de hierro, es una columna inconmovible. Es inexpugnable, vas a ser inconmovible, que me habla de la resistencia que necesita el guerrero de Dios, el siervo de Dios. Perseverancia como la columna de hierro y
como muro de bronce. Un muro de bronce es un muro impenetrable. Me habla de la firmeza, de convicción. Esta persona no puede estar ya siendo llevado por cualquier doctrina, cualquier viento de doctrina. No, él conoce a su Dios y sigue a su Dios y sigue la sana doctrina y la palabra de Dios. Así que, Jeremías, vas a ser inexpugnable, inconmovible, impenetrable, porque te voy a dar la victoria. Yo estoy contigo y te protegeré, y tú serás un siervo perseverante y firme en la convicción de tu fe. Gloria a Dios, hermano. Eso es lo que Dios le dice a Jeremías, pero me lo dice hoy día a mí y a ti. ¿Y contra quién Dios va a levantar a Jeremías? ¿Ya? ¿Contra quién? Dice ahí, contra toda esta tierra. ¿Ya? Mire, primero, contra. La palabra contra hay que subrayarla, como que no pase desapercibida esa palabra, contra. Porque contra habla de conflicto. Contra habla de que, Jeremías, te voy a levantar no para que vayas a una fiesta, no te voy a levantar para que te vayas a socializar aquí y acá, no, te estoy levantando para que hagas guerra espiritual. Te estoy comisionando para que vayas a una guerra, para que vayas a un conflicto, para que vayas a una batalla espiritual. Y esta batalla va a ser contra toda esta tierra, el territorio que Dios había dado a la nación de Israel, porque ese territorio ha sido contaminado. Hoy día Dios nos dio esta tierra, este planeta, este mundo, como el hombre por su pecado lo ha contaminado. La tierra se levanta con medio de los terremotos, los huracanes, los ciclones, por medio de los maremotos, las erupciones volcánicas. La tierra gime y quiere su redención. Así dice Romanos. Hermano, te voy a poner contra esta tierra, toda esta tierra, contra las autoridades civiles. Ahí están los reyes de Judá, sus príncipes, son las autoridades civiles, hermano, contra todas esas autoridades que están en los gobiernos de este mundo, que le han dado vuelta la espalda a Dios. Te voy a poner contra todas las autoridades religiosas. Ahí están los sacerdotes. Tanta religión, cristianismo falso, pseudo cristianismo, ya, con todos esos sacerdotes, y también tanta secta falsa que hoy día se levanta hasta llegar al ocultismo, a la demonología, a la satanología, que está hoy día cada vez creciendo más. Contra todas esas autoridades religiosas tú vas a estar puesto en la posición que yo te doy como hijo de Dios. Y contra la gran masa, pues, hermano, y el pueblo de la tierra, termina ese versículo 18, contra la gran masa, es decir, la población, el pueblo de la tierra. ¿Por qué? Porque todos ellos, decía el versículo 16, me dejaron. Ahí está la respuesta. Porque todos ellos me dejaron. Todos ellos se corrompieron. Todos viven fuera de la voluntad de Dios. Todos, las autoridades civiles, religiosas, las autoridades espirituales, toda la nación, aún la tierra está contaminada. Así dice Dios a Jeremías, ¿ya? Y Jeremías, tendrás que enfrentarlos. Por eso el versículo 19 termina, y pelearán contra ti. Es una pelea, es una batalla, es una guerra, y pelearán contra ti. Porque si están contra mí, dice Dios, ¿ya? Como dice el Salmo 2, se levantaron estas naciones contra mí, contra mi ungido, contra Cristo. Y esa es la realidad, hermanos. Todo este mundo está contra Dios, lamentablemente. Por lo tanto, si tú eres un siervo mío y respondes a mi llamado, Jeremías, ellos van a levantarse contra ti, pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librarte. Gloria a Dios. Hermano, Dios es muy claro en su palabra. Ya, a pesar de que Jeremías tendrá que enfrentarlos y que ellos se van realmente a levantar, a pelear contra el profeta, Dios le está diciendo en forma honesta: mira, Jeremías, no será fácil. No será fácil el ministerio, no es fácil, es una guerra espiritual, pero la victoria es segura, porque el Dios Todopoderoso está con nosotros para librarte,
para protegerte y para darte la victoria en Él. Por eso es que el Nuevo Testamento dice que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, porque Cristo es nuestra victoria. Gloria a Dios. Hermanos, concluyo este mensaje del capítulo 1 de Jeremías. Ya frente a este llamamiento de Jeremías que hemos visto, hermano, yo creo que hoy día Dios está buscando en su iglesia a más Jeremías. Mira, hermanos, el juicio viene pronto hacia este mundo incrédulo. Y hoy el Señor te dice a ti, hermano, como el versículo 17, tú, Julito, tú, Antonio, tú, Ceci, tú, Tito, tú, Pati, tú, Carlos, tú, Natalia, tú, pues, prepárate, ciñe tus lomos, levántate y háblales todo cuanto te mande. ¿Estás dispuesto a decirle sí al Señor en esta noche, hermano? ¿Estás dispuesto a dar un amén al Señor? Yo espero que sí. Oremos. Padre, gracias te damos por tu palabra. Gracias, Señor, que esta es una enseñanza viva el día de hoy, así como la comunicaste a Jeremías hace ya más de 2600 años. Oh Señor, gracias por tu amor, gracias por tu cuidado, gracias Señor porque hasta aquí nos has ayudado y gracias por tu paciencia, Señor, porque realmente cuántas veces nos hemos salido de tu voluntad, nos hemos dejado, nos hemos alejado de ti, Señor. Perdónanos, Señor, te pedimos, Señor, en esta hora que nos limpies, que nos perdones, y que nos ayudes, Señor, a entrar en un compromiso verdadero contigo. Un compromiso como tu palabra, seguro contigo, porque tu palabra no miente, porque tú eres un Dios bueno, fiel, que no miente, misericordioso y que nos da siempre otra oportunidad. Señor, yo siento a través de este capítulo 1 de Jeremías que tú, Señor, estás llamando a tu pueblo, estás llamándome a mí, estás llamando a mis hermanos, a que realmente salgamos de esa pasividad, que nos levantemos para servirte, Señor, para comprometernos y buscar, Señor, en estos últimos años, en estos postreros días, buscar, Señor, almas que se están yendo al infierno, para que puedan, Señor, ser salvas y para poder traer ánimo a nuestras iglesias y contagiar a otros para, Señor, hacer tu obra. Tú eres quien mandó diciendo: vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio. Señor, es tuya gran comisión, es tu llamamiento. Ayúdanos a responderte, Señor. Gracias, mi Dios, porque tu Espíritu Santo toma tu palabra y no vuelve a ti vacía. Y te pido que siga repicando en todas las mentes y corazones de los oyentes sobre este llamamiento tuyo a cada una de nuestras vidas. Porque te lo ruego en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.